En una nueva edición de estos audios a modo de formación para conocer algunas de las potencialidades o factores trascendentes de lo que podría ser un movimiento político con las características del que se está tratando de implementar en el grupo, voy a hacer un pequeño repaso, descripción, historia y antecedentes sobre la relevancia y la potencialidad de un catolicismo político, que es un término que no invento yo, como vamos a ver en este repaso que vamos a hacer, pero que es muy importante de rescatar, sintetizar lo más importante y lo más trascendente para poder tener una acción política y ética acorde a la tradición occidental cristiana, que es la que nutre a toda nuestra sociedad y civilización de manera trascendente, tanto pasado como para construir algo a futuro. En primera instancia, para hablar de las influencias o lo que es el catolicismo político, hay que hablar de la relevancia que tuvo en los primeros autores y teólogos cristianos Aristóteles, el libro de la política de Aristóteles, en tanto a la acción pública de los ciudadanos libres y cómo debían regirse éticamente para tener una sociedad sana. Esto es recogido por los primeros autores cristianos, siendo un autor precristiano. Entendamos que los primeros cristianos en Europa empezaron o se nutrieron mucho de la cultura grecolatina, estando principalmente en Roma, estando principalmente en Grecia, y rescatan a estos autores, Aristóteles, Platón, etcétera, principalmente. Y la importancia de autores, por ejemplo, pre-cristianos o paganos, en este caso, es justamente porque los primeros teólogos, los primeros monjes, los primeros sacerdotes cristianos católicos de la iglesia sobreviven y son quienes mantienen y hacen trascender todo este conocimiento previo ante la caída de Roma. Roma cae, el Imperio Romano Occidental cae en el siglo V después de Cristo, y los que mantienen toda esta forma de gobernanza, toda esta forma y conocimiento son estos monjes y teólogos católicos, entre los cuales el más relevante e importante es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona en el siglo V escribe un libro que se llama De las dos ciudades, ¿ya? Que se refiere a la ciudad de los hombres y a la ciudad de Dios. En esta hace la diferencia política, tomando principalmente a la base de Platón y Aristóteles, de cómo debe llevarse a cabo de manera ética y de manera acorde a las enseñanzas de Jesucristo y en tanto a la visión del logos cristiano, la política, ¿cierto? La acción pública de los ciudadanos libres. Y hace esta diferenciación entre la ciudad de los hombres, o sea, la política baja del actuar del día a día que puede ser la potestas, y la ciudad de Dios, donde se hablan los temas trascendentes, se ven los temas trascendentes éticos políticos, que son los que nutren espiritualmente y trascendentalmente una civilización, que son los que están asociados a la autoritas. Durante la Baja Edad Media, los inicios de la Edad Media, este libro es trascendental y pasa de no solo entre los teólogos, sino también entre los reyes y los gobernantes de los pequeños reinos germánicos romanizados que empiezan a aparecer luego de la caída de Roma, hasta que se convierte en un punto central, o en general la política cristiana que se fue desarrollando en este tiempo, de catolicismo político que les menciono, cuando es Carlomagno, el rey de los francos, que funda el primer imperio de unidad cristiana occidental en Europa, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y él comienza esta tradición de que todos estos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico deben ser coronados por el Papa. El Papa es el cuidador finalmente de toda la sabiduría y toda la autoritas que tiene la Iglesia Católica como la Iglesia
que funda Jesucristo en Occidente. Entonces, muchos de estos reyes, príncipes, etcétera, podían tener la potestad para justamente gobernar en un terreno más de los hombres, pero la autoridad siempre tenía que venir en base a lo dictado por el papado, ¿cierto? Este tipo de desarrollo de la forma de gobernanza en tanto a la soberanía divina, no es que el Papa fuera el soberano divino, pero era el cuidador de esta soberanía que había pasado desde Jesucristo, el Hijo de Dios, que llega a la tierra durante siglos, para darle una legitimidad a una política que fuese ética, que fuese trascendente y que fuese enfocada en lo espiritual y no solo en lo terreno de esta tierra, ¿cierto? No solo los asuntos terrenos que podían ser de impuestos, que podían ser de pequeñas escaramuzas o guerras, sino que podían fundar, por ejemplo, situaciones como las cruzadas, ¿ya? En el cual un poder central convocaba a las cruzadas justamente por una situación de peligro de la civilización cristiana occidental europea, que podía ser la toma de los terrenos donde Jesucristo vivió y murió, Tierra Santa, por una herejía, que en este caso era el Islam. Este tipo de acción política ética enfocada en lo trascendente, en lo civilizacional trascendente, fue puliéndose y llegando a puntos de desarrollo, de perfección, en que terminan con, o no sé si terminan, pero llegan a un punto de desarrollo con la escolástica de Santo Tomás de Aquino, que va a ser la forma ética de justamente analizar el mundo, ver el mundo en base a una visión cristiana trascendente, a una soberanía divina, a siempre estar poniéndole un control al poder de los hombres, al poder inmanente de los príncipes y de los reyes que podían dictar un montón de leyes en su vida, pero que al momento de morir o al momento de tener un conflicto esas leyes desaparecían, dejando a los hombres en un limbo, dejando a sus súbditos en un limbo que podía volver a repetirse, podía terminarse de un momento a otro, y esta soberanía divina que era entregada políticamente por la Iglesia permitía que estos hombres o que las generaciones y que las civilizaciones fuesen pasando un proceso de no estar enfocados en la acción mínima, concreta del día a día política, sino entendiendo que el reino de Dios en la tierra no iba a existir hasta el día del juicio final. Y eso requería un perfeccionamiento tanto de los individuos como de las sociedades, ¿cierto? Más que un perfeccionamiento, un evitar caer en el pecado, y no solo en el pecado, sino en la inmanencia terrena, o sea, el enfocarse solamente en los asuntos terrenales, materiales, etc. ¿No? Bien, para esta lógica tiene un primer quiebre histórico, que es el nacimiento de las sociedades burguesas. Las primeras sociedades burguesas nacen aproximadamente o se desarrollan en el siglo XIV o XV, un par de siglos después de que se perfecciona este método de la escolástica, alrededor de los pequeños principados o reinos comerciales del Mediterráneo, hablar de Venecia, Génova, etc. Y el primer tratado que trata la política como el poder por el poder es el que desarrolla Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, en el siglo XV, en el cual es una guía de gobernanza para los príncipes o gobernantes del mundo, en el mundo material. Maquiavelo por primera vez desvela este velo de buscar que toda acción política sea trascendente a la búsqueda de honrar a Dios individual o socialmente, esta soberanía divina,
y da estrategias para los gobernantes que son enfocadas directamente en mantener y profundizar el poder. De ahí el término maquiavélico como algo especialmente cínico, que no creo que haya sido la intención de Maquiavelo, pero en el contexto cultural histórico que se está desarrollando sí generaba como un cierto cinismo o rupturismo excesivo. Esta profundización de la secularización del poder, o de que el poder vaya siendo desarrollado, el poder, por mantener poder y simplemente por tener el poder y no por algo mayormente trascendente, se profundiza con la Reforma Protestante en Europa y particularmente en Alemania, en los pequeños principados y reinos alemanes, que eran pequeños reinos muy pequeños de 10.000, 20.000 habitantes, pero cada uno tenía su gobernante. Y con la declaración de Martín Lutero permite que se genere un proceso que se cierra con el Tratado de Westfalia en el siglo XVII, posterior a la Guerra de los 30 años, en el cual se decide que para evitar guerras de religión en Europa, ya que se había terminado un periodo de casi 1000 años en que las grandes guerras de Europa habían sido mínimas, cada territorio, cada pequeño estado iba a tener su religión. ¿Cómo iba a lograr eso? Bueno, iban a seguir siendo cristianas, pero iban a ser protestantes, no católicas, no la influencia del Papa en Roma, sino que cada uno iba a tener una iglesia nacional, regida políticamente. O sea, ya vemos cómo la soberanía, que era una soberanía divina, enfocada justamente en fines espirituales y trascendentales, pasa a estar dirigida por una potestas, finalmente, de un regidor o gobernante que puede ser, puede gobernar tanto toda la vida, su linaje puede gobernar por siglos, como puede gobernar por un par de años. Asimismo, muchos de estos principados alemanes que se declaran en rebeldía de Roma, muchas veces caía un príncipe, podía ser protestante, podía ser luterano, para posteriormente el próximo ser católico, y así iban cambiando de lógica de gobernanza. ¿Ya? No era una visión trascendente, nuevamente lo repito, una visión historicista. ¿Ya? Entonces aquí se quiebra y se destruye la autoridad central del papado sobre Europa. ¿Ya? Y comienza la soberanía de las naciones, que va a ir dando paso a otro proceso de secularización en que se pasa de la soberanía divina a la soberanía popular. Pero antes de esta soberanía popular, este proceso llevó a que hubiese una soberanía de las naciones. Las naciones da pie al nacionalismo, que pueden ser nacionalismos muy pequeños, de naciones muy pequeñas, como mencioné también, que estaban regidas por el Estado, un Estado que era representante de la nación, del Estado-nación. Y este proceso de secularización, de bajada de la soberanía divina a la soberanía popular, tiene otro quiebre más, que quizá es el más definitivo o el que nos rige más actualmente, que es el que se da en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, finalmente, lo que ocurre es que luego de un proceso de decadencia del Ancien Régime, o del régimen antiguo, del antiguo régimen, que tiene toda la lógica de la autoritas cristiana central, por el absolutismo de los reyes, que buscan justamente potenciar su poder con el argumento de la autoritas, ya en el caso de Francia el rey Sol, etc., todavía como soberanos con alguna lógica divina, pero de manera totalmente cínica, porque ya era una potestas, ya era una potestas de que las monarquías en sí querían mantener sus linajes, las familias monárquicas querían mantener sus linajes sin tener una mayor influencia de la iglesia, ¿ya? De la acción de control y contenedora del poder por el poder que tiene la iglesia. Si se quieren hacer una idea de cuál era la acción de la iglesia y cuál es la diferencia entre la autoritas y la potestas en este caso, pueden, a los que hayan leído a Tolkien o hayan visto por último las películas del Señor de los Anillos, justamente
esta búsqueda de la contención de la tentación de tener el poder absoluto, ¿ya? Eso es el papel que en teoría tiene que desarrollar la Iglesia y tiene que desarrollar el pensamiento católico político católico en este caso. En la Revolución Francesa viene una majada aún más grande, que ya pasa de la soberanía del soberano de la nación-estado, en este caso el rey, en Francia, a que la soberanía pasa al pueblo, ya algo que no había sido visto antes, al pueblo lisa y llanamente. Ya no hay una jerarquización de estos poderes. Finalmente, una profundización de la sociedad burguesa que, como le había comentado, esta lógica había comenzado en los estados comerciales del Mediterráneo y había partido con la lógica de Maquiavelo en El Príncipe. Entonces, en la Revolución Francesa se pasa cabalmente la soberanía divina, o una soberanía divina que, por lo menos en el caso francés, estaba muy, en el caso de la monarquía del Estado-nación francés o del Imperio francés, que ya tenía lógicas de Estado-nación, a pesar de que fuese un imperio, estaba siendo pasada de lo divino, de una lógica de soberanía divina que no era tal, hacia la soberanía del pueblo, de los individuos del pueblo, que vamos a ver después de la burguesía al proletariado, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de un primer autor muy importante para el catolicismo político, que es Joseph de Maistre. También podríamos hablar de Chateaubriand, pero en este caso vamos a hablar de Maistre. De Maistre fue primeramente un revolucionario convencido en esta Revolución Francesa y fue uno de los primeros autores reconocidos que se convierte en contrarrevolucionario y abraza la causa del Ancien Régime, del régimen antiguo, pero particularmente de su corazón, que es el cristianismo, la base de la civilización occidental europea, que era la unidad cristiana católica. Y él hace su crítica hacia la revolución, no solo la Revolución Francesa, sino todos los procesos de revolución que se estuvieron generando en ese periodo, en esos años, en que eran anticristianas. Anticristianas en un grado espiritual y en un grado político también, hacia la Iglesia. Posteriormente a la Revolución Francesa, en el siglo XIX, aparece una gran serie de revoluciones en Europa, que son las revoluciones burguesas primeramente, que son revoluciones liberales. Y ahí tenemos a otros par de autores que se convierten de liberales, en este caso revolucionarios liberales, que buscan profundizar la lógica de la soberanía popular, en este caso el pueblo constituido en un Estado-nación, el mejor de los casos para estos liberales a la luz de la historia, que se dan cuenta de la perniciosa acción de la soberanía popular sin la contención espiritual y trascendente del catolicismo y el cristianismo. En este caso, por ejemplo, tenemos uno de los primeros, un muy buen o un gran teórico político, uno de los primeros del siglo XIX, Karl von Haller, que él, de una familia de antiguo linaje calvinista suizo, conoce el proceso de la revolución y se da cuenta de las revoluciones liberales burguesas, y se da cuenta que todo este proceso político que se está llevando a cabo en base a la destrucción del antiguo régimen, en la modernidad, en esta modernidad occidentalizada, es una subversión de la acción tanto espiritual como política del cristianismo. Él se convierte al catolicismo, de hecho, entendiendo que el calvinismo también es una degradación de la acción espiritual católica, ¿ya? Que sería el verdadero cristianismo. Y von Haller lo que nos entrega es su visión desde dentro de esta subversión que se da conscientemente y desde arriba por grupos de acción ocultistas, en este caso la masonería. La masonería juega un rol vital en las revoluciones, tanto
francesa como las posteriores revoluciones burguesas, en tanto a destruir el poder centralizado de un poder no solo espiritual, sino que político de la Iglesia Católica en Europa, y subvertir muchos de estos mensajes, ¿ya? Finalmente, todo nuestro sistema político liberal representativo que tenemos en Occidente, esta democracia liberal representativa que tienen los países de este nuevo Occidente, que no es el Occidente católico tradicional, sino que es el Occidente de las revoluciones, primeramente de la revolución industrial, un Occidente materialista y desespirituado al que me refiero, son construidas por grupos ocultos que subvierten muchas de las lógicas antiguas para crear un nuevo sistema. Esto lo descubre von Haller porque participó en algunos de ellos y declara la perniciosa acción de grupos masónicos en este caso, en la política concreta, y cómo estos grupos masónicos crean todo un sistema político en base a la subversión del antiguo orden greco-latino católico, ¿ya? Por eso es importante von Haller. Y por otro lado tenemos a un autor español, que es Juan Donoso Cortés, que también, de pasar de ser un revolucionario liberal, estamos hablando ya de las revoluciones liberales de mitad del siglo XIX, 1848, 1849, etcétera, que también tuvieron su versión en Chile, ¿ya? Y bueno, en toda América vamos a ver. Que él escribe el ensayo sobre el liberalismo, el socialismo y el catolicismo, en el cual da a entender que luego del quiebre que se da, esto ya habiendo renunciado a la revolución, habiendo visto los horrores de la revolución liberal moderna, anticristiana, él señala que la única manera de oponerse a este constante proceso revolucionario y de degradación de las sociedades y del hombre y finalmente de la acción de Dios es el catolicismo. El único acción política católica que ya existe, la única manera de oponerse es al liberalismo y al socialismo o comunismo que viene después, es la acción política liberal, la acción política católica, que la acción política católica tendría un potencial catejónico. Vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Un autor que es muy importante, quizá aquí me voy a saltar un poco históricamente, pero voy a dejarlo así porque no quiero profundizar en el pensamiento de Carl Schmitt porque quizás no soy el más indicado, y por otra parte da para un audio completo. Pero uno de los autores de las ciencias políticas o de la construcción del legalismo político en Occidente del siglo XX, Carl Schmitt, que ve en su principal referente, bueno, por una parte Hobbes, pero un referente crítico, pero por otra parte un referente total, en este caso a Donoso Cortés, es Carl Schmitt. Carl Schmitt habla de una teología política, refuerza la idea de von Haller, la idea de Mestre y la idea de Donoso Cortés, en que cada acción política que ya estamos hablando del siglo XX, estamos hablando del periodo de preguerra y posguerra, ya el análisis de Schmitt, es una secularización de conceptos religiosos, en este caso en Occidente, católicos, romanos católicos occidentales. Toda la lógica que se lleva a cabo la política es una subversión de esos conceptos, una secularización de una manera consciente de esos conceptos, ante lo cual Carl Schmitt es crítico, entiende que hay una utilidad de todos estos conceptos, los reconoce, los releva, pero finalmente es crítico de esto porque finalmente es una secularización vacía, que no tiene el respaldo, justamente no tiene una autoridad válida, ¿cierto? La autoritas católica cristiana, y él hace esta diferencia de que el poder político
Y vamos también a ver como otro autor como Eric Feigelin habla de los movimientos gnósticos de masas. El poder político sin un respaldo trascendente, divino, eh, real, digamos, como que tenga una tradición detrás, que tenga una construcción histórica, un historicismo detrás, solo lleva a la búsqueda de construir un paraíso en la tierra, las utopías. Utopías que llevan a las grandes masacres, a las grandes guerras que hemos tenido durante los últimos siglos. Y eso es lo que diferencia el pensamiento político católico, en que se entiende que hay una acción, y aquí está de nuevo el concepto del catejón, del contenedor bíblico del que habla San Pablo, que contiene la acción del anticristo, la acción de la subversión, de una subversión efectiva en la tierra de actores concretos que quieren subvertir todos la creación de Cristo, perdón, la creación de Dios y la acción de Cristo, ¿ya? En este sentido hay una acción política catejónica, hay un catejón que tiene que contener esto. ¿Y por qué lo tiene que contener y no tiene que triunfar sobre esto? Porque en la tradición católica, Carl Schmitt era católico, Feigelin también, no hay un triunfo sobre el anticristo hasta el día del juicio final. Toda acción política va a ser una acción política en la cual primeramente hay que contener y combatir la acción subversiva y maligna de este anticristo, de quien sea quien cumple este papel de anticristo en el drama político trascendente, no en el pequeño drama político. Por eso la noción de amigo y enemigo en Schmitt. Y eso va a venir solamente con la legitimidad de la creencia en Dios, la creencia de las enseñanzas de la Iglesia, de la creación de Dios y de la enseñanza de Cristo. Estamos hablando de Carl Schmitt, que es un autor que está totalmente validado, no es un autor que sea de un nicho católico cristiano. Bueno, me salté un poco a Carl Schmitt para no profundizar tanto, pero dejando esto de la influencia de Donoso Cortés. En España la influencia política del catolicismo nace del tradicionalismo, porque hay movimientos tradicionalistas que se desarrollan en toda Europa, políticos, para combatir la acción secularizadora de la política liberal y socialista posteriormente. Y en particular en España se da el caso del carlismo, que es un legitimismo monárquico, que se da en medio de una guerra, la guerra de sucesión borbónica, en que ellos, bueno, apoyan uno de quienes estarían como legítimo heredero del título de rey de España. Y finalmente se dan una lucha durante todo el siglo XIX en que hay una representación católica tradicionalista, en este caso que el tradicionalismo es un tipo de acción política católica que de hecho está un poco deslegitimada por la Iglesia, porque es muy purista, ¿cierto? Entonces llega a un punto, la acción política del tradicionalismo, creo yo, ya en este siglo XX es compleja de desarrollar, activamente, pero no se puede negar su influencia y su importancia. Y lo importante de estudiarla, lo importante de estudiar sus autores, de autores que han sido tradicionalistas, en este caso españoles, que nos han dejado mucho conocimiento: José Miguel Gambra, Álvaro Dors en Chile, Osvaldo Lira, etc. ¿Bien? Pero bueno, a fines del siglo XIX, ante la aparición ya no solo de las revoluciones liberales, sino ya directamente las revoluciones socialistas y comunistas, la Iglesia toma la palestra para generar movimientos, primeramente guías, acciones para la acción política y movimientos de acción política y social para combatir la acción perturbadora, subversiva y finalmente revolucionaria de estos movimientos. La encíclica Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, que influyen muchísimo en los movimientos obreros, en los movimientos sociales de fines del siglo XIX en Europa y en
América y en Chile, ¿ya? E influyen mucho también en el nacimiento de los corporativismos en Europa, los corporativismos que dan pie también a los llamados fascismos. Cómo influyen particularmente desde las enseñanzas que van pasando, que se van dejando en los primeros sindicalismos, que en los podcasts anteriores hablábamos un poco del nacimiento de los sindicalismos y que no los sindicalismos, si bien llamaban a la acción obrera de los obreros, los proletarios, etcétera, no nacieron y tampoco tuvieron sus mayores réditos o mayores éxitos de la mano del marxismo, sino que muchas veces de la mano de el catolicismo y cómo se asociaban con los movimientos obreros de la Iglesia Católica. Aquí tenemos el caso de, por ejemplo, las primeras leyes de vivienda obrera, las primeras leyes de educación obrera fueron todas obras de pensadores y políticos católicos, no fueron obras, aunque cuando les digan no, gracias a un comunista tú trabajáis 40 horas, etc., eso es mentira. Eso es mentira y si bien ellos han sido grandes agitadores y grandes subversores de la acción de, por ejemplo, los movimientos de la doctrina social de la Iglesia, estos fueron los que verdaderamente lograron como movimiento incluso de tercera posición, ya entrando el siglo XX, todos estos avances para finalmente el pueblo. ¿Ya? Al hablar de la influencia del catolicismo en los corporativismos, no podemos dejar de hablar, obviamente, a nivel histórico y general, de lo que fue el nacionalcatolicismo en España, en menor medida también en Portugal, y la influencia que tuvo el nacionalcatolicismo con el triunfo del lado nacional del general Francisco Franco, y que fue su gobierno desde el año 39 al año 75. ¿Qué importancia tiene? Porque tiene una importancia de vinculación doctrinaria y de síntesis de muchas de las ideas del pasado con ideas que no solo que superaron la barrera de la Segunda Guerra Mundial. Entendemos que desde el 45 al 35 hubieron 30 años en que hubo un movimiento nacional católico, hispanista, que hizo una bajada de muchos de las concepciones milenarias que se han mantenido de la política de la Iglesia a una modernidad del siglo XX, a un Estado-nación, siempre un Estado-nación confesional, en este caso católico, y que se convirtió en una tercera posición efectiva que no tenía que ver solamente con no estar alineado a los bloques del liberalismo occidental es Inglaterra, Estados Unidos ahora, entendiéndolo así, y del marxismo o comunismo soviético chino, sino que era una instancia independiente ideológicamente, porque se habla muchas veces de las terceras posiciones del tercer mundo, Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, el tercermundismo, el panafricanismo, que muchos estuvieron muy alineados a la lógica del tercermundismo marxista comunista. Ya no generaron nada para nuestro sector, y se puede ver en que lamentablemente si uno no capta la verdadera influencia tradicional del catolicismo en política, va a caer, como han caído muchos movimientos nacionalistas en Chile y en otros lados, en un marxismo deslavado tercermundista, con una lógica desarrollista que no profundiza en un autoritas, ¿cierto? Darle una noción trascendente al pueblo, sino que el pueblo por el pueblo, y un poco de estética protofascista, no sé, y proto-marxista, que finalmente una noción de guerra fría, que es justamente también algo que tanto critican ellos, por ejemplo, los libertarios y qué sé yo. Bien, llegando a Chile, como yo les había mencionado, muchas de los avances sociales
que se han podido desarrollar han sido justamente por la acción de la Iglesia, en primera instancia por el Partido Conservador. El Partido Conservador durante el siglo XIX tuvo una escisión y tuvo un tema complejo con un denominado grupo ultramontano, que eran conservadores más asociados a la Iglesia eh, versus conservadores que poco a poco fueron llevando a asociarse con los liberales, la fusión conservadora-liberal, ¿ya? Hubieron intentos de revoluciones acá en Chile también, entendiendo que el Estado-Nación chileno no era un Estado-Nación tradicionalista católico, pero sí hubo mucha influencia liberal, masónica en las guerras civiles de 1851, 1859 contra el gobierno de Manuel Montt. Y ya el Partido Conservador tiene una historia muy larga que lleva a que en los años 10, en los años 20, ellos sean los que están bajo la doctrina social de la Iglesia, haciendo muchos de los avances sociales para las capas menos favorecidas chilenas de obreros, etcétera, que venían llegando a la capital, etcétera. Si quieren ver, por ejemplo, alguna de sus obras, está la población Juan 23, cerca del barrio Bellavista, por Santa María, que es una de las primeras obras de vivienda obrera, que es totalmente de inspiración católica. Asimismo, el barrio Huemul, Franklin. Bien. Y finalmente el Partido Conservador lleva al nacimiento de la Falange Nacional, muy influida primeramente por la Falange española, y que termina decantando en la democracia cristiana en Chile. Yo me olvidé hablar de esto también, pero en el periodo de posguerra, una de las instancias que tuvo la política europea para distanciarse de estos dos bloques en conflicto, que era el occidente liberal y el marxismo comunista soviético, fueron las democracias cristianas. Las democracias cristianas, particularmente por influencia de Jacques Maritain, que son muy criticadas desde el tradicionalismo católico también y desde otros aspectos católicos, porque es una bajada secularizada, muy secularizada, de la política católica a un humanismo, ya un humanismo que termina decantando justamente en un proceso de secularización de todo esto que se podrían denominar curas progres, curas de izquierda, que fueron tan conocidos, bueno, y son todavía tan conocidos, jesuitas, etcétera, acá en Chile, que promueven causas que parecieran tener ya poco que ver con la espiritualidad y trascendencia de la que estoy hablando, en la importancia del catolicismo político. En Chile la democracia cristiana tuvo un largo proceso de síntesis, desarrollo, evolución, etcétera, pero fue muy importante en la política chilena y si bien, por ejemplo, cuando llega al poder Frei Montalva y después cuando hace una oposición a la UP, hay una escisión de justamente de la facción menos católica o menos tradicional de la democracia cristiana hacia el MAPU, que termina siendo un movimiento de ultraizquierda, y hacia otras facciones de izquierda, que son las que, por ejemplo, están dominando ahora el partido, que cayó en la total... cayó en un total desamparo en las votaciones, finalmente porque la democracia cristiana, desde su nacimiento, o por lo menos desde su desarrollo, siempre representó un centro. Siempre tiene que ir al centro, más que nada porque era una tercera opción, la misma tercera opción que se buscaba en Europa con las democracias cristiana italiana, la francesa, la alemana, etc. Alguna independencia ante estos dos bloques. Las democracias cristianas en Europa históricamente fueron mucho más de derecha, entre comillas, que la democracia cristiana chilena, y yo diría que a excepción del periodo de la democracia cristiana entre el año 90 y aproximadamente el 2009, cuando ya finalmente pierde la opción de Frei por segunda vez ante Piñera, la democracia cristiana en Chile fue bastante derecha en ese periodo, creo yo, haciendo una reflexión y análisis después, que voy a dejar patente idealmente en un artículo para el número 5 de la revista Autoridad. Bien, entonces, ¿qué nos entrega el catolicismo político?
¿Por qué es importante el reconocimiento del catolicismo político? Primeramente porque en un movimiento, en cualquier movimiento que se diga antimoderno, que se diga contra el mundo moderno, esta frase de Ébola, que a todo esto Ébola es muy interesante porque trató de hacer este grupo pagano, tradicionalista, político, y que quedó patente en imperialismo romano, trató de hacerlo y finalmente terminó reconociendo su fracaso y dijo, ¿saben qué, chiquillos? Mejor háganse todos católicos porque es la única opción, es la única opción que hay para alguien tradicionalista y que quiere estar en política. Bueno, es la única opción no rupturista, que no rompa con una tradición, que no rompa con las enseñanzas, incluso para la gente que es pagana, de lo mejor del paganismo aplicado, de la síntesis de la historia de la Europa occidental cristiana. Eso está ahí. Y eso está no solo de manera que les gusta tanto a los liberales de separar la política y la religión, que la religión sea como un adorno, que sea como una chapita que uno tiene, sino que aplicada a la acción política, aplicada a toda esta lógica de la política, de lo público de los ciudadanos griegos, del Imperium Romano, traído por esta historia que construyó por más de 2000 años la Iglesia, y que ante la situación de crisis en que nos encontramos en la modernidad hace más de 2 siglos y ahora en la posmodernidad, sigue siendo tan importante que vemos que cualquier movimiento revolucionario que quiera profundizar la acción disolutiva revolucionaria, siempre lo primero que va a atacar va a ser la Iglesia, porque sabe que en la Iglesia está la cura ante la inmanencia constante y permanente de la acción, de separarse, de liberarse de todo lo que te oprime, de lo revolucionario que está en Marx, que está en el iluminismo y que está en lo progre, que a mucha gente le gusta llamarlo de liberarse de cualquier opresión externa. La única cura está en las enseñanzas de la Iglesia, está en la espiritualidad de la Iglesia, del catolicismo político, del catolicismo espiritual, que son uno finalmente. La acción tiene que ser así. Tiene que ser una vinculación de todos estos aspectos. Y por otro lado está el tema de justamente la única manera de luchar contra esta decadencia es volver a esta tradición, y esta tradición, la continuidad de la tradición está ahí. Me podrán decir, pero ¿cómo puede ser que estés diciendo eso si el Papa es progre, los curas son progres, etcétera? Revisando a Donoso Cornés, revisando a Carl Schmitt y revisando a una cantidad tremenda de teólogos católicos, hay una cosa que es clara, hay una acción de fe, y es que la iglesia como la iglesia que funda Jesucristo, ha tratado de ser destruida desde fuera y desde dentro durante 2000 años. Y nunca se ha conseguido. La acción de la iglesia es una preparación para el día del juicio final. La acción de la iglesia, el ser católico, el tener una política católica, no te lleva al triunfo en esta vida. Te lleva a un triunfo trascendente. Te lleva a luchar por lo que sabes que es correcto. Te lleva a luchar hasta el día del juicio final. Una lucha que quizás tú no vas a ver, no vas a ganar en vida. Puedes tener una acción catejónica, una acción de contención individual, grupal, en tu país, etc., contra el anticristo, contra las fuerzas del anticristo, contra las fuerzas subversivas que luchan contra la verdad del logos. Pero finalmente esa victoria no la vas a obtener acá. ¿Por qué? Por lo que enseña justamente, que hemos referido anteriormente, que lo importante no es el poder, lo importante es la verdad, pelear por la verdad. La verdad es eterna y la verdad no es de este mundo. Pero sí hay que defenderla en este mundo, porque no solo estamos salvando nuestra alma, no estamos salvando la mayor cantidad de almas de nuestros conciudadanos, de nuestros
amigos, de nuestras familias, de nuestro pueblo, sino que estamos luchando por una verdad.